Le agradezco su vuelta, estamos de nuevo grabando para sus compañeros y compañeros. Todavía nos queda un ratito, yo me había adelantado, eh, así es que podemos seguir compartiendo la información. Y lo que había olvidado mencionarles, lo que había olvidado mencionarles es que dentro de las civilizaciones mesopotámicas, estaba buscando algo pero no lo vi. Eh, la Sumeria es la más importante porque hasta el momento la más antigua, ¿no? Eh, si bien hay otras dudas que han surgido respecto a esto, todavía no son muy claras, pero sin duda es una de las civilizaciones más espectaculares de la antigüedad. No solo porque son los primeros, ¿no?, en llegar y en constituirse como una civilización, como lo conversábamos hace un rato, eh, sino que también por la cantidad de inventos que crearon y que siguen siendo útiles para nosotros, ¿no? Habíamos visto algo ya, no solamente por guardar los excedentes, ni el comercio, sino que también por la aparición de la rueda, ¿no?, que va a permitir la creación de carretas que se muevan más velozmente, y eso va a permitir a su vez aumentar la demanda que tenían otros pueblos, otras zonas aledañas de los bienes que producían los sumerios. Por si alguien lee por allí, es altamente probable que superpongan también a los sumerios, se les superpongan los caldeos, ¿no? Sobre todo me parece que son un pueblo que aparece en la Biblia y que probablemente les suena a ustedes de algo. Los caldeos son también un pueblo semítico. Acuérdense que tanto las comunidades árabes como las judías tienen el mismo origen, semítico, ¿no? De ahí el parecido también en su forma, en alguna de las expresiones. Eh, Sin embargo, son los sumerios los que habitan esas tierras que quizás son más famosas cuando se habla de Caldea. También se habla de Cinear, con S, Cinear, ¿no? Cinear o Caldea, ¿no? Donde, si ustedes ven donde ideal o supuestamente estuvo Caldea, se van a dar cuenta que es en la Baja Mesopotamia, justamente del lugar en el que estamos hablando, es decir, en la confluencia del río Tigris y el río Éufrates. No se olviden, para que no se pierdan, porque son dos ríos, pero para que no se pierdan, el Tigris está más al noreste y el Éufrates más hacia el suroeste, ¿no? El de la derecha, si ustedes quieren, es el Tigris, y el de la izquierda el río Éufrates, por si acaso, para que no se confundan en su momento. Eh, bueno, obviamente con la invención de la rueda aumenta el comercio, aumenta la demanda de sus productos y les va bastante bien. Eso significa que va a mejorar la calidad de vida de las personas, y esta reunión de pequeñas ciudades independientes o autónomas que eran en un principio permite que se constituyan en una civilización, ¿no? Una civilización que va a tener muchos, muchos aciertos, ¿no? No hablamos aquí del imperio sumerio, ¿eh? Ojo, es la civilización sumeria. Bueno, una de las cosas elementales que creo que se las comenté en algún momento, el Tigris también era usado para transportar mercancías. El río Tigris, que está más al norte, se utilizaba para transportar mercancías. Recuerden lo que yo les dije eh, cuando vimos los ríos, que el Tigris era como sinónimo de flecha, ¿no? ¿Se acuerdan? Por su rapidez, un río de corriente rápida. Por lo tanto, si tenía la corriente rápida y era navegable, mucho más rápido podían llegar las mercancías. También creo que le hice el comentario de no olvidar que cuando nos referimos a los afluentes hídricos, como en este caso el Tigris, que es muy rápido, también vamos a tener símiles con respecto a lo que pasa en los imperios africanos, en donde, por ejemplo, el río Congo también es utilizado para lo mismo, ¿no? Son verdaderas carreteras fluviales, verdaderas carreteras hídricas que permiten facilitar el comercio de ida y vuelta, ¿no? Bueno, gracias a Hernán del pasado, que escribió para Hernán del presente lo que está ahí, pero me refería a lo mismo. Otro de los grandes inventos de los sumerios, como pudieron ver en ese eh, súper eh, súper documental en donde le hice la voz en off, se pueden dar cuenta que los sumerios también inventaron el sistema sexagesimal, ¿no?
eh, a través de la observación de las estrellas, a propósito también de lo que decía Daniel hace un rato, van a sentar las bases de lo que va a ser en el futuro la astrología y con posterioridad la descendiente de esta, que es la astronomía, ¿no? El estudio de las estrellas les permite a ellos también descubrir no solamente el cielo y tratar de descifrar sus misterios, sino que también guiarse. Lo más importante entonces es la creación de este sistema sexagesimal. Lo vimos cuando veíamos este documental en donde se hacían estas piedrecitas de arcilla, este trozo de arcilla, y se escribían ahí, por ejemplo, el 1, el 6, el 60, eh, el 360, los grados, obviamente, va de la mano con esto, de la circunferencia, 360 grados, eh, son muy relevantes. Por lo tanto, aquí tenemos dos elementos que creo que se los voy a mencionar después como para recordar, pero eh, dos elementos súper importantes aquí, más allá de la actividad comercial que ellos propiciaron. Los básicos. Uno, la invención de la rueda, cerca del año 3000 antes del presente, y el sistema sexagesimal, que va a ser utilizado hasta la fecha, ¿no? La rueda se utiliza hasta la fecha. Sistema sexagesimal, también utilizado hasta la fecha, ¿no? O al menos en sus rudimentos más elementales. Eh, la escritura, la primera escritura cuneiforme, también, ¿no? Si pueden ver aquí lo que aparece en signo de interrogación, los chinos, porque hasta hace muy poquito, no sabría decirle la fecha exacta, pero hace poco, hace un par de años, si es que no menos, eh, se han descubierto algunos vestigios de una cultura familiarizada con la cultura china, que aparentemente tendría una escritura anterior a la escritura cuneiforme sumeria, ¿no? Pero eso todavía, como le decía a propósito de de la pregunta de Daniel, no está totalmente esclarecido. Se cree que pudo haber existido una escritura china anterior a la sumeria. Desgraciadamente, no se sabe mucho respecto a eso, pero los dejo con la duda. Por ahora, nosotros podemos decir fehacientemente que la primera escritura, al menos cuneiforme, eh, de la que se tiene conocimiento, es la sumeria. Imagínense los impactos que significa esto. Nosotros llevamos, ¿cuánto? Eh, 200, 200 años de historia, ¿no? Desde 1818 hasta 2018, 202 años de historia. Um, y, y, la verdad es que nuestros inventos no han sido, o sea, hay inventos chilenos interesantes, pero no han generado un impacto tan grande. Ellos en 200 años más o menos ya habían descubierto la rueda, la primera escritura cuneiforme y el sistema sexagesimal. O sea, sentando las bases absolutamente de nuestra civilización, ¿no? Como lo veía en el documental, las tablillas de arcilla son muy duraderas, y como yo se los comentaba, finalmente estos verdaderos borradores o cuadernos de los estudiantes se han preservado hasta la actualidad, ¿no? Bueno, el desciframiento que se produjo de las tablillas de arcilla se hace sobre la base de se hacen sobre la base de una apuesta, ¿no? Eh, entre, entre en- alrededor de 1809 por un profesor alemán que se llamaba, como dice ahí, George, bueno, no aparece George, George Grotefend. eh, la apuestan a ver si era capaz de descifrar esa tablilla de silla. Gana la apuesta, no me acuerdo qué era que obtenía con la victoria. No sé, era una tontería, ¿no? Y después, a ver, Grotefend fue en 1809. eh, Heinrich, o Heinrich en realidad, Heinrich, Rawlinson sigue descifrando estas tablillas de arcilla, pero ya por casi 20 años después, en 1837 más o menos, si no me equivoco. Bueno, sabemos que estas tablillas de arcilla, como lo decía el documental, usaban un punzón y se marcaban las tablillas de arcilla, luego se secaban en hornos o al sol, y eso les daba esta capacidad de duración y las centenares, sino como yo les decía, creo que miles de tablillas que se han encontrado, ¿no? Estamos
en el proceso que pone fin a la prehistoria e inicio a la historia. ¿Por qué? Porque sabemos que la historia comienza cuando se inicia la escritura, ¿no? Lo que están viendo ahora son tablillas escritas con escritura cuneiforme de la época sumeria, ¿no? Eso es lo que están viendo ahora. Esto no, lo que está acá abajo no. Son números arábigos, sino esto, ¿no? Estas son tablillas originales sumerias. Como puede apreciarse, eh, o sea, imagínense encontrarse con esto, es maravilloso, ¿no? Maravilloso encontrarse. Imagínense, tienen la posibilidad de estar frente a esto. Y lo más maravilloso de todo es que gracias a esta apuesta de Grotefend y después del análisis posterior de Rawlinson, es posible leerla. Y eso es lo que, a propósito de la pregunta de Daniel, eso es lo que falta todavía con los nuevos descubrimientos que se están haciendo en esta misma civilización, en las civilizaciones posteriores o en civilizaciones que surgen paralelamente a la Sumeria, que en este caso serían los egipcios y los nubios, ¿no? O sea, hay cosas que todavía no se saben, no se descubren. De hecho, bueno, me voy a adelantar un poco, seguramente vamos a ver a los egipcios de manera muy general, pero se lo adelanto. O sea, hasta hace poco se descubrió en la pirámide de Giza se descubrió una nueva habitación rectangular, que nadie se ha metido allí, pero han mandado un par de robots que han filmado, y es inquietante, ¿no? Porque tiene rajuños en la pared, o sea, como si hubiera habido alguien dentro de la pared, pero bueno, es una habitación rectangular que parece que el fondo ha sido tapiado y no se sabe si hay algo detrás de ese fondo. Pero es interesante, recién ahora se está descubriendo eso, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de descubrimientos, sorpresas que nos van a entregar en el futuro, los nuevos descubrimientos que se estén haciendo respecto a esta fabulosa civilización. Bien, como les decía,